¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv y Cadena H, que transmite a través del canal 169 de Total Play. Pepe Sobrevilla, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, muy buenas tardes. Hoy que nos estamos estrenando en la Cadena H por Total Play. Por supuesto, y que mucho agradecemos a la audiencia que sigue Total Play Cadena H y que en el canal 169 estará con nosotros cotidianamente en este espacio, la agenda del emprendedor, el espacio de análisis de la televisión con el periodismo digital. Así es, Raúl, y el día de hoy estamos por iniciar con nuestro amigo y compañero Gerardo Rodríguez, hablando de su libro Seguridad Nacional en México, que por cierto fue una presentación muy interesante la que nos dieron en la Universidad de las Américas Puebla, apenas la semana pasada. Sí, es cierto, tuvimos el privilegio de ser invitados y atestiguar la gran importancia y atractivo que este libro Seguridad Nacional en México y sus problemas estructurales del maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara ha destacado, ha generado enorme interés y que, vale decirlo, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara combina experiencia, formación académica y ejercicio profesional en torno a temas como terrorismo, seguridad nacional, inteligencia, política exterior y comunicación política. El maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara ha colaborado con las principales instituciones civiles y militares de México, así como con algunas de Estados Unidos, Austria, Francia, Chile y Colombia. Él es maestro en políticas públicas comparadas, egresado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Realizó estudios de posgrado en Francia, en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y también en los Estados Unidos, en el Instituto de Seguridad Nacional de la Universidad de Delaware. Es profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y coordina además el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia en la Universidad de las Américas Puebla. Participa también como especialista en espacios de opinión y entrevistas en CNN en español, Univisión, Proyecto 40, el periódico El País de España, NTN de Colombia, MBS Noticias, The Economist, The Huffington Post, la revista Ágora, Radio Francia Internacional, entre otros. Todo un personaje, el maestro Gerardo Rodríguez. En efecto, y a mí me sorprendió, Raúl, no sé a ti, el poder de convocatoria en la presentación que hubo en esa prestigiada escuela, en donde pues estuvo ni más ni menos que nuestro gran amigo Mario Arroyo, estuvo también el Jorge Carrillo Lea. Ya está muy grande, por cierto, ¿eh? Sí, con una vasta experiencia estuvieron también Jorge Tello Peón, los grandes expertos que han trabajado en las instituciones de seguridad nacional de este país desde hace muchas décadas y por supuesto también con la presencia de académicos, periodistas, consultores, expertos en los temas críticos de la seguridad, Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y a mí lo que me llama la atención de esta investigación que realizó Gerardo es de que el inicio fue aquellas 20 propuestas que hicieron aquel grupo cuando Medina Mora quiso lanzar aquella ley de seguridad nacional y que en la cual tú fuiste un actor fundamental con Mario Arroyo, con varios especialistas, y que eso fue lo que dio origen a este libro tan interesante, ¿eh? Así ya el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara lo documenta muy bien en esta obra tan importante sobre la seguridad nacional. Y Pepe Sobrevilla se refiere a que en la segunda parte del gobierno del entonces presidente Vicente Fox se generó la necesidad de saber, de reflexionar
por qué México no contaba con una ley de seguridad nacional. Y el entonces director general del CISEN, Eduardo Medina Mora, inculcó o colocó en una especie de plataforma de visibilidad el primer intento con los entonces senadores Enrique Jackson y Antonio García Torres, ambos del PRI, uno por Sinaloa, otro por Michoacán, y que estaban generando ya la primera propuesta de crear una ley de seguridad nacional. Fue cuando Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, Yuri Servolov, fundador de la Carpeta Púrpura, el maestro, hoy doctor, Mario Arroyo Juárez, que trajo a México el paradigma de la seguridad humana, y un servidor, tuvimos la oportunidad de reflexionar colectivamente y decir, vaya, es necesario crear un grupo de análisis con rigor metodológico, y justamente en la entonces librería especializada en temas de seguridad, que era el espacio clave del maestro Mario Arroyo Juárez, el grano de arena en la colonia Condesa, nacieron las primeras inquietudes que nos llevaron a generar poco a poco un interesantísimo proceso de convocatoria y enriquecimiento con las voces y las opiniones muy acreditadas de académicos profundamente conocedores del tema de la seguridad nacional, Pepe, como por ejemplo Leonardo Curcio, como de la UNAM, por supuesto académico, y también recordamos cómo estuvo, entre otros, Jorge Chabat del CIDE, José Luis Piñeiro de la Universidad Autónoma Metropolitana, estuvo también Melba Pría, que en ese momento estaba ya trabajando en ámbitos vinculados a relaciones exteriores, Celia del Toro, Marta Bárcenas, Mónica Serrano, las tres del Colegio de México, y algunos otros muy interesantes conocedores de este tema que le generaron una enorme dinámica a estas reuniones de trabajo que durante muchas semanas tuvimos, primero en algunos lugares como restaurantes y demás, y después volviéndonos interlocutores con los señores legisladores federales de este país, que hasta le pusieron el nombre nos pusieron el nombre de Grupo de Especialistas en Seguridad Nacional. Todavía recuerdo aquellas reuniones que se hacían en el grano de arena, ¿sí?, con ese delicioso café que servían ahí. El grano de arena era el único lugar, hasta donde recuerdo, donde se podía encontrar literatura especializada en seguridad. Recuerdo mucho aquellos títulos y aquellas reuniones con Yuri Servolov y gente de muy alto nivel. Y de esos 20 puntos, mi querido Raúl, ¿qué recuerdas? Bueno, los 20 puntos iniciales que se generaban como los cimientos para empezar a construir la Ley de Seguridad Nacional, en los hechos no correspondían a la complejidad que para entonces ya vivía México. Sí. En el año 2004, México ya enfrentaba una situación sumamente crítica en los campos no nada más de la seguridad pública, sino también de la seguridad nacional, y como se deliberó, se discutió y se propuso en la reflexión con pensamiento crítico de este grupo de colegas académicos, se trataba de una propuesta que veía a México como había estado cuando menos 20 años atrás. Claro. No correspondía a las nuevas dimensiones desafiantes que para el año 2004 y después en el contexto de la sucesión presidencial ya se generaban. Y claro, aquí hay que recordar también a otras dos de las personas participantes en este grupo. Una de ellas fue la maestra Sigrid Arts, cuyo trabajo fue tan interesante que después sería sumada en el gobierno del presidente Felipe Calderón como la persona clave de la Comisión de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República. Y también recordemos a la maestra Guadalupe González del CIDE, que ha venido trabajando también en otras instituciones, actualmente en la Universidad Iberoamericana, y que con una verdadera intención de crear
de coparticipar en la construcción de instituciones, nos dimos a la tarea de generar este tipo de reflexiones. Después de la pausa vamos a continuar con este espacio, ya con nuestro amigo el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Le damos la bienvenida al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, cuyos datos curriculares impresionantes ya hemos compartido con ustedes. Bienvenido, maestro Gerardo. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Pepe, por la invitación. Un enorme privilegio tenerte aquí para compartir esta gran aportación de tu conocimiento profundo sobre el tema de seguridad nacional y la construcción de instituciones. ¿Cuál fue el contexto que rodeó este esfuerzo inicial para crear la primera ley de seguridad nacional en el país, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara? Gracias. Gracias, Raúl. Pues mira, primero hay que decirlo, México llega tarde a tener una legislación en materia de seguridad nacional, mientras que Estados Unidos llega en 1947, ¿cierto? México llega hasta el 2005. Entonces, llega en un contexto particular, en la llamada transición democrática o alternancia política,
Y a mí me invitan a formar parte de un grupo de asesores que pudiéramos redactar una ley de seguridad nacional, y sabemos por la prensa que se ingresa una iniciativa que fue presentada por el PRI y que posteriormente supimos que fue redactada por el CISEN, ¿no? Así es, inicialmente por los senadores Enrique Jackson y Antonio García Torres del PRI. Así es. Entonces, con un grupo de diputados que me preguntan, oye, ¿cómo ves la iniciativa? Les digo, creo que tiene varios problemas legislativos, la pieza que redactó el CISEN junto con el PRI, y creo que valía la pena que la analizáramos un grupo de especialistas en seguridad nacional, en el cual estuviste tú, y pudimos hacer 20 reformas a esa pieza legislativa que salió del Senado y que se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados por unanimidad de los partidos políticos. Solamente un diputado ahí perdido votó en contra, pero prácticamente pasó por unanimidad. Cuando se envía de regreso al Senado, también no se le hace ninguna modificación a lo que sugerimos, y a partir de ahí me llegó la inquietud de analizar estas nuevas instituciones que se creaban, ver su funcionalidad, ver cómo entraban en la dinámica de los problemas de coordinación de las agencias de inteligencia y seguridad nacional del Estado mexicano, y ahí es donde surge la idea de unos primeros artículos que publiqué en el año 2005-2006 y que posteriormente fueron parte de mis investigaciones académicas en la Universidad de Delaware, en Flaxo, en el ITAM, y finalmente en las Américas Puebla, donde finalmente recibí el apoyo para publicar este libro. Excelente, sobre todo porque también haces un planteamiento central, la dificultad que entraña la definición de qué es la seguridad nacional. Así es. No nada más en el contexto mexicano, sino una discusión que va más allá de las fronteras, pero que en nuestro caso toma relieves especiales por la situación crítica que enfrenta el país. Un poco en resumen para tu auditorio, la seguridad nacional no es otra cosa más que una aspiración de que todo país esté libre de amenazas y riesgos para su desarrollo, para su sobrevivencia. Y entonces, en este sentido, la seguridad nacional cobra relieve porque hay diferentes instituciones de mucho poder en todos los países que se involucran en esta materia. Los ejércitos en particular. Los ejércitos, las direcciones de inteligencia civiles en los países, los propios ministerios de Relaciones Exteriores forman parte de un entramado de instituciones que tienen muchísimo poder y que también tienen problemas entre ellos por esta búsqueda del poder al interior de sus países. La búsqueda de presupuestos, de leyes, de mayor estado de fuerza, de personal, de tecnologías, es una constante, y eso me llamó mucho la atención. Y ese es el hilo conductor del libro. ¿Cuáles son los conflictos estructurales dentro de los aparatos de seguridad de los estados? Excelente. En ese sentido, Gerardo, ¿cómo podemos establecer la diferencia entre una seguridad interna y una seguridad nacional? Claro. Bueno, el tema del debate de una ley de seguridad interior o todo este debate político, seguridad nacional es la aspiración que tiene todo país para vivir libre de amenazas contra su gobierno, su territorio y su población, ¿no? Seguridad interior es determinar que las amenazas son de origen interno y por lo tanto se deben de utilizar todas las capacidades del Estado para atacar esas amenazas contra la seguridad nacional y la seguridad interior. Entonces, instituciones que están llamadas naturalmente para atender amenazas desde el exterior, el ejército mexicano, por ejemplo, que tendrá que replegar una amenaza de un ejército externo, amenazas exteriores, tiene que atender problemas internos, por ejemplo, la delincuencia organizada. Entonces, es un tema intermedio que todavía no termina de cuajar en el caso mexicano porque
estaban muy bien divididas cuáles eran las facultades constitucionales en materia de seguridad pública de los estados, de los municipios y qué de las Fuerzas Armadas. Pero ahora las Fuerzas Armadas, debido a que los problemas de seguridad nacional han incrementado, tienen que salir al quite para ayudarnos a resolver estos problemas. Yo te diría, la delincuencia organizada, sin lugar a dudas, es un problema de seguridad nacional y es por lo tanto que se necesita al ejército mexicano atender una amenaza interior que amenaza nuestro futuro como país. Sin embargo, todo ello ha vulnerado de alguna forma la credibilidad y la solidez de las instituciones como el Ejército, la Marina. Sí. Y en ese sentido, Gerardo, ¿cómo está operando la seguridad nacional o interior el gobierno actualmente? Bueno, no veo grandes cambios entre lo que ha sido la política de seguridad del presidente Peña Nieto de la que fue de la del presidente Felipe Calderón. Se sigue utilizando al ejército de una manera muy fuerte. No tenemos una policía nacional, Raúl, Pepe. Entonces, ha habido un boicot permanente para que no crezca el estado de fuerza de la Policía Federal y por lo tanto el ejército mexicano tiene que salir a ayudar a aquellos estados de la República en donde se ha disparado los niveles de violencia por culpa de la delincuencia organizada. Hoy en día la Policía Federal es su estado de fuerza de despliegue, quitando a secretarias, a choferes, realmente su estado de fuerza que puede ser desplegado ronda los 26,000 elementos. Eso no alcanza para un país de 120 millones de habitantes. Entonces, cierto. Realmente necesitamos un estado de fuerza, una policía federal, en al menos unos 100,000 elementos, al menos, pero también con una mayor coordinación con las policías estatales y municipales. Es cierto, y más aún, el complejo problema se recrudece si nos atenemos a interpretar que en la agenda de riesgos y amenazas hoy permea un nuevo componente que no se tenía en el año 2005, que es la llamada ciberdelincuencia y su enorme capacidad de actuación, que lo vemos cotidianamente, lamentable pero real, con atentados terroristas, sí. Maestro Gerardo Rodríguez. Sí, no, efectivamente. Y por ejemplo, ahí se adelantó la Policía Federal al tener una unidad especial para atender los delitos que se cometen en el ciberespacio. Cierto. El CISEN también tiene una área en la materia. El Ejército y la Secretaría de Marina ya están avanzando en ese tema, pero hoy creo que este año y el año pasado fuimos testigos del mayor ciberataque a una potencia global que fue la intervención soviética en las elecciones de Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, ya también supimos de un ciberataque muy fuerte que sucedió apenas hace 5 meses y que vulneró principalmente una empresa que opera fuertemente en México, Telefónica, y que afectó a varios usuarios de este servicio en el país. El tema de la ciberdelincuencia es el tema de mayor futuro de crecimiento de profesionales para poder prevenir ataques contra instituciones financieras, instituciones de seguridad del Estado mexicano, del Ejército, de los propios usuarios, de los propios mexicanos. El tema también del robo de identidad es un tema terrible. Entonces, ojalá y el Estado mexicano pueda invertir mucho más recursos para prevenir estos delitos que ya no son nada más contra el Pentágono o la Sedena, cierto, sino son contra nosotros mismos. Así es, y el gran problema es de que, en opinión de algunos estudiosos, en México cohabitan cotidianamente expresiones de la era de la delincuencia común con también formas de actuación de la delincuencia organizada y ahora, como nos lo explica el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, la ciberdelincuencia viene a enseñorearse en la forma de actuación en la era de la globalización. Después de la pausa, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en este tema, seguirá comentándonos sobre todo
¿cuáles en este momento, año 2017, los puntos de atención especial que se visibilizan en la disputa por la presidencia de la República cuando el tema de la seguridad es el que adquiere relevancia como nunca antes? Sigan con nosotros después de la pausa. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. En el año 1994, conocido por algunos como el año en el que México vivió en grave peligro, se detonaron diversos acontecimientos en el telón de fondo de las campañas por la presidencia de la República. El 1 de enero de ese 1994, en el primer minuto, estalla el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ni más ni menos le declara la guerra al ejército mexicano, al gobierno y también al Partido Revolucionario Institucional. El 23 de marzo de ese fatídico año 94 sería asesinado Luis Donaldo Colosio, el candidato a la presidencia de la República por el PRI. Hoy, en los prolegómenos y luego de que ya el 8 de septiembre pasado oficialmente arranca el proceso electoral de la sucesión presidencial 2018, ¿cuál es el
retrato de cuerpo completo que podemos encontrar, maestro Gerardo Rodríguez? No, tú pones un año que fue crítico para las instituciones de seguridad nacional. ¿Cierto? Creo que todavía es un capítulo que no ha sido totalmente descubierto desde una óptica de las redes de conflicto que había y de los entretelones entre la Presidencia de la República y las instancias de seguridad nacional. Recientemente tuve la oportunidad de platicar con un oficial del ejército mexicano que asegura que el presidente Salinas estuvo informado de primera mano días antes del levantamiento zapatista. Es un parteaguas 94 porque la crisis económica que estalla a finales de ese año por el sobreprecio, por la sobrevaluación del peso hecho de manera artificial por el presidente Salinas, llevó a la peor crisis financiera y económica de la historia de México. Cierto. Y en ese entonces el presidente Bill Clinton estableció que era un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos mantener la estabilidad económica de México a través de otorgándonos un presupuesto de Estados Unidos para financiar nuestro problema de pago de la deuda de $40,000 millones de Estados Unidos y 13,000 millones de pesos de otros fondos internacionales, haciendo un bypass, saltándose al Congreso de los Estados Unidos. Entonces, y si a eso le sumamos que hubo un asesinato político de no una magnitud inferior como fue la del candidato presidencial del partido en el gobierno, la estabilidad política, lo que llamamos también la seguridad política, también fue fuertemente vulnerada en el 94. Ahí una institución clave como era el recién formado CISEN tuvo una prueba de fuego frente también a las presiones de la Presidencia de la República y las presiones también del Ejército mexicano, que fue agredido y que tuvo bajas en los días que siguieron al 1 de enero del 94. Tienes toda la razón, incluso el día 28 de septiembre de 1994 sería asesinado José Francisco Ruiz Massieu, a la sazón secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y quien llevaba a cabo una tarea estratégica que de plano vino a simbrar todavía más las estructuras del estilo mexicano de hacer política y partidista, ¿no? Definitivamente. Y ya de cara a las elecciones del próximo año, Gerardo, ¿se puede considerar un asunto de seguridad nacional toda la conformación del manejo electoral el próximo año? Sí, por supuesto. Desde una perspectiva de la seguridad nacional, con una visión de políticas públicas, sin lugar a dudas, Pepe, porque va a haber asignación de recursos humanos y financieros de instancias de seguridad nacional para atender que las elecciones federales transcurran con la mayor normatividad, con la mayor tranquilidad posible. Entonces, en ese sentido, el propio CISEN va a estar elaborando reportes de tranquilidad política, va a estar alertando de posibles conflictos que se puedan dar en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, el Estado de México inclusive. Sí. La Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que apoyar también con el resguardo de paquetería oficial en aquellos estados donde se requiera, donde haya posibilidad de alerta de posibles fraudes electorales por algún partido político o presencia de grupos radicales que quieran levantar un tipo de conflicto. El problema también se va a venir para la Secretaría de Gobernación, claro, que ve el tema de la democracia en México como un asunto también de seguridad nacional, de estabilidad del propio Estado mexicano. Entonces, en resumen, muchas instancias de seguridad nacional invertirán recursos humanos y financieros para que las elecciones del 2018 transcurran en normalidad. En ese sentido, tenemos los mexicanos una cultura de la seguridad nacional, sabemos, pugnamos, ya no las instituciones, la población, tenemos idea de cómo coadyuvar para tener un Estado de Derecho confiable.
Mira, el tema de seguridad nacional se ha complejizado mucho y es por eso que también pocas organizaciones de la sociedad civil, pocos mexicanos participan en estos debates a los que ustedes profundizan en esos espacios de comunicación. No, yo te diría que no está en la psique del mexicano las amenazas a la seguridad nacional hasta que las vive, ¿no? Como la delincuencia organizada, los propios desastres naturales, las pandemias, etc. Falta una cultura de seguridad nacional en el país y es por eso que mi libro trata un poco ese tema, que la sociedad sea más involucrada, sea involucrada por los agentes estatales para difundir esta cultura de la seguridad nacional, pero también que las instituciones de seguridad se dejen penetrar, se dejen escudriñar, analizar por las universidades, los estudiantes, los medios de comunicación, para entender, no es un tema esotérico, la seguridad nacional, las agencias de seguridad nacional lo hacen esotérico porque parten del principio del poder que les genera la información. Es cierto, y por eso fue muy significativo el día de la presentación de tu libro en las maravillosas instalaciones de la Universidad de las Américas en el Distrito Federal, la participación de dos grandes personajes de la seguridad nacional de este país, Jorge Tello Peón y Jorge Carrillo Olea, cuyos comentarios, uno como participante en la mesa y otro compartiendo con los asistentes, reconocen que tu obra viene a enriquecer y a aportar algo que tanta falta hace en nuestro país, maestro Gerardo Rodríguez. Eres muy amable, Raúl. Ellos lo comentaron y estamos Gracias. de acuerdo, sin duda. Sí, fíjate que el tema es visibilizar que Claro. las instituciones de seguridad nacional al final del día son instituciones públicas que reciben dinero, que tienen que ser evaluadas y que hay que entenderlas que también tienen conflictos entre ellas por la lucha por el poder al interior del gabinete. Pero imagínate el poder que tienen estas agencias. Por supuesto. Una Secretaría de la Defensa Nacional con casi 500,000 de efectivos militares, junto con la Secretaría de Marina, o las capacidades de intervención a la privacidad de las personas que tiene la Policía Federal o el CISEN. Entonces, el chiste del libro, lo puse en términos muy claros, es visibilizar el poder que tienen, los conflictos que tienen entre ellas, y que eso al final del día nos está dando al traste en materia de un gabinete, un gobierno coordinado, por ejemplo, o más bien tenemos un gobierno descoordinado, un Estado descoordinado para atacar a la delincuencia que es organizada. Entonces, Que sí es organizado. Terrible. ese para mí creo que es el problema de fondo del problema de la violencia en México. Los políticos nos han dado muestras reiteradas de que no entienden la trascendencia del tema clave de la seguridad nacional, pero pareciera que tampoco se afanan en acercarse un staff de colaboradores especialistas como tú para poder ni más ni menos que interpretar y en su caso saber cómo valorar y cómo generar su actuación pública con un tema central como lo es la seguridad nacional. Sí, yo creo que en estos 10 años de la Ley de Seguridad Nacional, los 12 años Sí. de que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional, hay grandes avances. Sin embargo, falta una cultura, falta más gente involucrada en el gobierno que quiera adentrarse en estos temas. Es terrible, por ejemplo, que cada año se estén inventando asesores en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional Sí. o la rotación de las presidencias. No hay un staff permanente de la Comisión Bicameral. Yo espero que con el tema de la reelección de diputados y senadores pueda haber un grupo un poco más permanente en la materia. El Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, siguen siendo instituciones cerradas a los civiles. Vamos a tener que transitar una apertura gradual en términos de ellos, porque los civiles, los políticos civiles y la sociedad civil no comprenden al ejército, y el ejército también tiene serios problemas para entender a los políticos y a la sociedad civil. Muy cierto. Entonces ahí vamos a tener que hacer reformas que no son estructurales, Raúl, Pepe,
es de voluntad y es de liderazgo. Claro. Cierto, incluso una pregunta que sin duda muchos de quienes nos siguen en la maravilla de las redes sociales se hacen es: ¿dónde se forman los nuevos profesionales, las nuevas generaciones de especialistas en seguridad nacional en México? Esa es una gran pregunta. No hay una licenciatura de seguridad nacional, salvo en una institución privada, en la ANAHUAC. Hay muy pocos diplomados para civiles en materia de seguridad nacional. Perdón que dé el cebollazo, pero pues No, sí, está en el bien. ITAM, en la Ibero, en la UNAM, en el INAP, por supuesto. Sí. Hay una maestría y doctorados también en la ANAHUAC, pero fuera de eso, los civiles no tienen posibilidades de estudiar estos temas más que en términos prácticamente autodidactas, como fue mi caso, ¿eh? Si te parece, después del corte, profundizamos en ese tema que es muy importante, la formación. Claro que sí, Siga sigan con con nosotros, sí, Gracias. claro. Sí, es un gran tema. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Ángulos claves en el análisis nos está compartiendo el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad nacional reconocido en el mundo. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y antes del corte estábamos platicando de la importancia de los espacios para estudiar la seguridad nacional. Nos referías a algunos diplomados y maestrías. ¿En qué otras escuelas podemos encontrar esta enseñanza, maestro? Mira, yo te diría que la gente que esté interesada en estos temas y que no tenga la posibilidad de tomar alguno de estos diplomados para civiles, que sean autodidactas como yo, que puedan utilizar, ahora sí que haciendo el cebollazo, que lean mi libro. Es un libro bastante didáctico en la materia. Sí. Necesarísimo de leerse. Muchas gracias, Raúl. Hay cursos por internet, hay varias universidades en el extranjero que hacen cursos en línea. Dentro del libro verán alguna bibliografía básica. Fíjate que el libro, una parte muy importante que decidí incluir es un glosario de términos. Cierto. Para que la gente pueda familiarizarse con conceptos que uno que escucha y que son de tenebra, ¿no? Inteligencia, seguridad nacional, defensa nacional, seguridad interior, conflictos de poder. Entonces, yo creo que todo esto vale la pena que ellos lo conozcan. Hay una breve historia de las instituciones de seguridad nacional de México. Creo que eso por ahí puede empezar la gente que está interesada en esta materia. ¿Dónde se puede comprar este libro? Sí, bueno, ya está en las principales librerías nacionales de prestigio. Se puede comprar por internet o físicamente en Gandhi, en el Sótano, en el Péndulo. También una librería por internet que se llama La Ventana, y también por Amazon lo pueden buscar. Excelente. Maestro Gerardo Rodríguez, un tema necesario de abordar es el factor Donald Trump respecto a su política exterior, particularmente hacia México, y cómo impacta en los contextos de la seguridad nacional de México en su vinculación bilateral México-Estados Unidos. Es una pregunta fundamental, porque Donald Trump ha puesto dos temas críticos para la seguridad nacional de México: la estabilidad económica comercial a partir de TLCAN, y otro tema, la protección de nuestros mexicanos en Estados Unidos, todo el tema del muro, además. Sin embargo, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y las de México, yo creo que están en uno de los niveles más altos de cooperación en materia de seguridad y defensa. Y me parece que estas agencias son las que le están diciendo a sus contrapartes en la Casa Blanca, en las negociaciones comerciales, de que no vaya a suceder un drama o un problema con la negociación del TLCAN, o que se endurezcan las medidas migratorias contra los mexicanos, porque puede empantanar la buena cooperación que hay ahorita en materia de defensa. Voy a poner un caso. México hoy en día ya es un comprador neto de armamento de los Estados Unidos, y el ejército de Estados Unidos no quiere que esas compras se caigan y que, por ejemplo, nos vayamos con los rusos. Cierto. ¿No? Entonces, algo tan sencillo como eso. Entonces, hoy los niveles de cooperación en materia de seguridad nacional y de defensa entre los dos países son espectaculares, y creo que son estas instancias, el ejército, el Pentágono, quienes le están asesorando al presidente Trump que le baje 2 rayitas a su ofensiva política y mediática contra México. Sin embargo, maestro Gerardo, la decisión de expulsar al embajador de Corea del Norte, pues se vio muy mal el país como un sometimiento a esta política de Donald Trump, ¿cierto? Sí, pero ahí es una lucha también entre los gabinetes de seguridad nacional. Platicaba con un embajador que él asegura y con otros asesores que aseguran que la decisión fue sugerida por nuestro embajador en Washington, por Jerónimo Gutiérrez. ¿Por qué? Porque esto le da cartas de negociación en el Pentágono y en la Casa Blanca para decirles: a ver, aquí tiene un aliado estratégico. Nos vamos a quitar historias del pasado y vamos con todo contra una amenaza que es real, que es Corea del Norte. Y nos definimos claramente que ustedes son nuestros aliados y nosotros somos aliados de ustedes.
comprendan Estados Unidos que el mejor vecino que tiene es México. Porque nosotros estamos haciéndoles el trabajo sucio de regresar más de 150,000 centroamericanos que tenemos en nuestro territorio nacional y que devolvemos a sus países de Centroamérica, pero que querían ir a Estados Unidos. Entonces, México está invirtiendo muchos recursos para mantener la seguridad también de Estados Unidos. Entonces, el chiste es que estos mensajes de realmente de vecinos, de socios estratégicos, hay que darlos en momentos como este, como la crisis en Norcorea. No lo hizo el presidente Vicente Fox con los atentados del 11 de septiembre. Fuimos timoratos. Sí. No apoyamos a los Estados Unidos cuando fueron atacados por un grupo subnacional como era Al Qaeda y que les tocó el corazón de los puntos de poder de los Estados Unidos. Es cierto. Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, también un asunto sumamente importante tiene que ver con el narcotráfico, que ha venido permeando la relación bilateral México-Estados Unidos desde hace mucho rato y gana espectacularidad en la cobertura cuando se detienen a grandes capos famosos y pareciera que empieza a desmadejarse el grave problema del narcotráfico. ¿Cuál es el peso real que el narcotráfico tiene en la seguridad nacional del país? Es crítico y en la relación México-Estados Unidos es fundamental. Hay agencias de seguridad de Estados Unidos que es su día a día y es su razón de ser y por lo cual tienen gente y presupuesto para vivir. Entonces, es por eso que nos van a presionar históricamente con este tema. Yo recientemente estaba viendo un estudio sobre el alcance de la iniciativa Mérida y decía, uno de las variables para medir el éxito de iniciativa Mérida en términos de cooperación México-Estados Unidos son las extradiciones, Raúl. Exacto. Las extradiciones cayeron importantemente, casi en un 40% en términos anuales, de un año a otro de que sale el presidente Calderón y entra Peña Nieto. Pero se nos escapa el Chapo Guzmán y ya no hay el argumento, perdóname por la expresión, pero tonto del procurador entonces Murillo Karam de decir, aquí se va a quedar 400 años purgando una condena el capo de capos, Chapo Guzmán. Entonces, a partir de que en 2014 se escapa, vuelve un incremento en las extradiciones de México hacia Estados Unidos. Estados Unidos no le causó gracia el tema de que hubiera la llamada ventanilla única en gobernación para llevar toda la relación en materia de seguridad y de defensa. Cierto, los atentados del año 2001 en el corazón financiero de los Estados Unidos, Nueva York, y el corazón político en el Pentágono geoestratégico, vino a replantear los criterios y la actuación global de los Estados Unidos. México, ¿qué ha podido avanzar respecto a la concreción de la ley, la primera ley de seguridad nacional en el 2005, a 12 años de distancia, como ya lo comentabas, pero dentro de esta enorme complejidad global que hoy permea? A mí no me queda duda de que los atentados del 11 de septiembre catalizaron el que se aprobara en México la Ley de Seguridad Nacional, porque hay varias hipótesis de terrorismo que están incluidas en la Ley de Seguridad Nacional. Dos, la cooperación entre el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, el llamado Homeland Security, con el CISEN y otras agencias de inteligencia del Estado mexicano, se fortaleció ad infinitum a partir del 11 de septiembre. México sabe, sin lugar a dudas, que Estados Unidos es su principal socio comercial y que no podemos permitir el que pase por México un terrorista o se cometa un gran atentado terrorista utilizando el espacio nacional. Entonces, el 11 de septiembre fue crítico para que se catalizara una modernización de las agencias de inteligencia y de seguridad del Estado mexicano. Así es, y para concebir este libro, tengo entendido que tuviste algunas dificultades en la bibliografía, porque no hay mucha literatura respecto a la seguridad nacional, Gerardo. Así es.
Y tuviste que hacer algunas entrevistas anónimas con personalidades muy importantes que le dieron esa fuerza a este libro. Sí, tuve dos fuentes magníficas para corroborar la tesis de este libro, que hay conflictos serios en materia de seguridad nacional. Lo primero fue hacer entrevistas anónimas a mandos superiores de estas áreas de seguridad. Tuve la oportunidad de entrevistar a un almirante y un capitán de la Marina, a un capitán también del Ejército Mexicano, un general que no aparece en la entrevista porque no la pude hacer pública. Pude entrevistar a dos exagentes del CISEN y a un directivo del CISEN en activo. También la oportunidad de entrevistar a un exsecretario técnico de Seguridad Nacional, y eso me permitió ver los intríngulis. Y finalmente pude utilizar los cables secretos que se dieron a la luz pública de la Embajada de los Estados Unidos, que es una joya. Una joya porque narran los problemas del gabinete mexicano en cables diplomáticos que se mandaban a Washington. Muy bien. Pues maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, agradecemos enormemente la muy generosa aportación que haces en nuestro programa. Muchas gracias y ojalá y tengamos la oportunidad de estar con mucha frecuencia contigo. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Pepe. Gracias Pepe Sobrevilla. Al auditorio que nos siguió, por favor. Y muchas gracias a ustedes que nos siguen en este espacio donde las tecnologías de la información y la comunicación nos llevan hasta ustedes. Sigan con nosotros cada semana. Hasta pronto.